pedimos gratitud y vamos a comenzar con honor. Muy bien, pues vamos a comenzar porque si no, ya los que están y los que no se la van a perder. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo está, Silvia? No te escucho, está tu Estoy micrófono. merendando. Recién llegamos Bien, de la visita y nos pusimos a merendar. qué bueno, así es que buen provecho. Muchas gracias. Qué bueno. Raulito, ¿ya pusieron a su esposa otra vez en el WhatsApp? Le tengo que pasar el número, ahí justo estaba hablando con mi señora, le tengo que pasar el número de ella ahora, después se lo voy a pasar. Ay, sí, oiga, A mí perdón. también me borraron. Ah, sí, yo las borré. ¿Saben por Nos qué? dejaron, nos dejaron a los buenos. No, lo que pasa, borré mucha gente que teníamos, pero mucha gente. Les estoy hablando como de 10 personas. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo a sus esposos con los apellidos de ellos y a ustedes yo dije, no, ellas no están, pero porque no se pusieron el apellido del esposo. Entonces, pues no la sé, pues es que les digo, es que ellas no son de nadie. Huérfana. No. Póngame Solís y póngame Reyes. Así es que, por favor, porque así los vamos relacionando, si no se nos pierden, Sí. nos pierden de veras. Yo les digo a las mujeres, no sean malas, pónganme el apellido del esposo para relacionarlas, porque si no, pues luego las perdemos. No, pero mándemelo, Raulito. ¿Sí? Listo. Y mándamelo, Silvia. Sí, Bueno, por supuesto, no se preocupen. Perdón, pero bueno, aquí nosotros quisimos hacer una limpiada porque les digo, bueno, varios me dijeron, ¿por qué todavía estamos en ciencias de la familia? ¿Que no terminamos? Ay, perdón. Entonces, por eso hice un arrasadero, pero sí de aquellos. Ok, vamos. Ay, no, vean, el doctor que quería saber el chisme. Bueno. Vamos a comenzar esta virtud tan apreciada y valorada que tenemos que tomar siempre muy en cuenta, ¿sí? Así es que Raulito quiere poner en manos de Dios esto, por favor. Sí. Padre amado, Señor, te damos gracias, Rey, gracias, Señor. Gracias, papá, por el privilegio, la bendición que tenemos de reunirnos, de poder compartir, Señor, de tu palabra, de lo que tú quieres, de las virtudes que tú dejaste preparadas, diseñadas, puestas, Señor, al servicio de tus hijos, Señor, para bien. Señor, danos un corazón moldeable, danos un corazón sensible, una humildad, Señor, para poder aceptar el consejo sabio que viene de ti, Señor, y poder, sobre todas las cosas, practicarlo en nuestras vidas, en Así nuestros es. matrimonios, nuestra familia y en toda la extensión de tu reino, papá. Así es. Gracias, bendice cada uno de mis hermanos, los pastores a cargo, como aquellos que están, como aquellos que luego verán la clase, Señor. Así En es. tu nombre, papá, recibimos de tu pan, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Bueno, vamos a ver el honor, lo que es el honor. Y dice que aquí, lo que dice aquí como virtud es respetar a los demás porque representan autoridades más altas. Eso es en cuanto a las autoridades. Y nosotros debemos también de saber, de entender esto claro. Una autoridad, cuando Dios la levanta, cuando Dios levanta algún siervo, en el caso de las congregaciones, el Señor lo hace y no es precisamente por habilidades, por talentos, por capacidades, no,
sino por la docilidad de sus corazones, ¿sí? Que entendamos el ejemplo muy, muy tangible de eso fue Moisés. Moisés, que él tenía una discapacidad que era tremenda para él, pero Dios nunca vio eso, porque Dios no nos ve con nuestras debilidades o con nuestras fallas o con las cosas que no son convenientes, sino lo que ve es el corazón. El espíritu, ese es el más importante. Ese es el que tiene mayor relevancia para Dios, puesto que Él trabaja ahí. Entonces lo demás es relativo, lo demás es para que nosotros aprendamos a saber sobrellevar y amar y perdonar y desarrollar precisamente un carácter. Entonces, el que nosotros sepamos lo que es la honra es, eh, es estimarlos, ¿sí? A las personas a través de la obediencia, en el caso de las autoridades, ¿sí? El honor es parte de la gloria de Dios. El honor, cuando nosotros honramos a alguien, es porque estamos reconociendo que Dios está obrando en su vida. Por lo tanto, al hermano, a las personas en autoridades, aún a nuestro prójimo, tenemos que saber que todos tenemos un valor importante para Dios. Entonces, no podemos eh, eh, darlo como algo que no es así, porque entonces nosotros estaríamos menospreciando a una persona creada por Dios. Y eso no es correcto. Entonces, el honor es el reconocimiento, ¿sí? De valores también que la otra persona va teniendo, ¿sí? Sirvan o no sirvan en el ministerio, también nosotros debemos de saber que hay un valor de acuerdo a lo que Dios tiene, ¿sí? ¿Y cómo es que también mostramos la estima? O sea, no, ¿cómo es que también lo vemos y nos vemos? Entonces, es el poder disponer y nuestro corazón para respetarlo y para darle el lugar que Dios le da, ¿sí? Porque Dios siempre nos trata con decoro, con respeto. Es impresionante cómo Dios, siendo nuestro creador, siendo nuestro Señor, teniendo el señorío que tiene nuestras vidas, Él jamás va a enseñorearse, ¿sí? De nosotros. Él no lo hace de esa manera. Él nos ama porque esa es su esencia, Él es amor y por lo tanto Él es un amor unilateral. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Él nos ama sin condiciones, sin peros, ¿sí? O sea, Él nos ama aun que nosotros nunca le dimos nada, nunca pagamos nada, nunca hicimos algo bueno para que Él nos amara, Él nos amó. ¿Qué es lo único que Él hizo? Decidir amarnos. Y ese es el amor, ese es el verdadero amor, ¿sí? El amor divino es cuando nosotros vamos ejerciendo esa decisión de amor, respetando nuestra decisión y vamos honrando a la persona. No importa, ¿sí? Lo que me haga, no es un amor condicionado, no es un amor que me tiene que dar lo mismo, no es un amor que me tiene que corresponder de la misma manera. No, no.
Y ese es el problema, mis amados, en, en cualquier tipo de relación matrimonial, ¿sí? Que nosotros no amamos de esa manera, no amamos de esa manera, sino que nosotros siempre amamos con un amor condicional. Y entonces ahí, por más que nosotros querramos entender el amor de Dios, lamentablemente no es así, no es así. Y una manera, ¿sí? Que lo podemos hacer y lo vemos en la escritura es el honrar a una persona reconociendo lo que porta y lo que tiene de Dios en su vida, en sus acciones, de lo que Dios le ha dado, de lo que Dios va transformando. Y lo tomamos como referente y dice Proverbios, el que quiere ser sabio, júntese con el sabio. ¿Sí? Entonces, si nosotros reconocemos que la otra persona, ¿sí? Tiene algo que me puede aportar, bien. Entonces, absorba lo que también él tiene. Ahora, absorba es decir, permita ser ministrado, permita que esa persona le transfiera lo que Dios le ha dado. Y mire, tenemos muchos ejemplos en la Biblia, muchos ejemplos, ¿sí? El que Jacob durante mucho tiempo, ¿sí? Él sirvió también y vio a Labán, ¿sí? Y que ellos empezaron a saber y a entender qué era lo que Dios tenía dispuesto para ellos. Y mire que el pobre de Jacob le costó, ¿sí? Pero aprendió porque encontró a una persona similar a él. Y entonces Labán le hizo lo mismo. Pero él cuando se retiró de Labán, él ya no era el mismo Jacob. Por eso él puede encontrarse con un Esaú y Dios decir, ahora sí vas a ser levantado. ¿Sí? ¿Por qué? Por haberme honrado, ¿sí? De respetar a Labán y los tratos y los tratos que tú hiciste con Labán, el trato que tú hiciste con Labán, tú lo respetaste. Y lo mismo es la vida de José. José fue vez tras vez tras vez probado y su integridad delante de Dios nunca estuvo en cuestionamiento. Entonces nosotros vemos cómo estuvo bajo Potifar y cómo bajo después de Faraón. Sí. Aún Moisés trabajando con un Yetro también, sí, tomando de la sabiduría de Yetro, a un Josué tomando de un legislador, como ha sido el legislador de siempre, de toda, el mejor legislador que ha habido en la humanidad, que fue Moisés, ¿sí? Pedro, que también tomó y aprendió de Jesús, y así todos sus discípulos. Vemos a Timoteo tomando de Pablo. Vemos a un David aprendiendo también de Samuel, ¿sí? De ese profeta que sabía y reconocía que Dios estaba con él. Y también vemos a Jesús totalmente sujeto a lo que el Padre le dijo. Entonces, la mayoría de líderes que logran algo significativo dentro del reino, pasaron un tiempo juntos de servicio con algún líder. Entonces, no piense usted que lo que las personas que están en un lugar de autoridad, usted no va a recibir de parte de Dios a través de ellos. Entonces, es así como se va obteniendo y así también es en el matrimonio. También es en el matrimonio, ¿sí? O sea, lo que pasa que uno no está tan acostumbrado dentro de la familia a reconocer el honor. Y creo que nos hace falta saber reconocer. ¿Por qué?
Porque si nosotros no cultivamos la virtud del honor, vamos a estar en el otro lado muy fácilmente y no nos vamos a dar cuenta cuando nos pasamos a ser unas personas, ¿sí? Con falta de respeto. ¿Qué quiere decir la falta de respeto? Falta de valor de las personas. Y es muy fácil que incurramos en eso, ¿sí? Porque nos ponemos de igual a igual y entonces eso es lo que sucede. La vez pasada lo hicimos y fue un poquito más ágil, el que a cada quien le dimos un versículo y luego lo iba leyendo cuando yo les pedía que lo leyera, ¿sí? Raúl, ¿me busca Efesios 6, 6 y 7? Silvia, ¿me buscas el Salmo 50, 23? Y Miguel me busca Juan 5, 23. ¿Sí? Por favor. Entonces, vamos a ver qué es, o sea, qué dice la palabra. ¿Leemos ya el Efesios? No, permítanme. Sí. Dice Proverbios 19. Aquí estoy. Proverbios 19, 25. Dice, hiere el escarnecedor y es simple, será avisado. Y corregido al entendido, entenderá ciencia. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre, es hijo de causa de vergüenza y acarrea oprobio. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas de que te hace divulgar de las razones de sabiduría. El testigo perverso se burlará del juicio y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. ¿Sí? Dice, eso es la persona que no tiene respeto. Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. ¿Qué quiere decir esto? Una, que no debemos nunca, ¿sí? De burlarnos, de hacer juicio. O sea, si no te consta, si no lo has visto o no lo has oído, es un juicio. No importa que te lo haya dicho la persona que te lo haya dicho, para que no sea juicio, tienes que verlo, oírlo, ¿sí? O ser testigo. Por eso dice, el testigo perverso se burlará del juicio y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad, ¿sí? De aquel que habla, de aquel que descubre, que al querer que eh, participa de algo así, ¿sí? Dice, cubrirá la iniquidad. Preparados están, fíjese lo que dice aquí la palabra, para aquellos que no respetan, que no honran a las personas. Están juicios para los escarnecedores. ¿Cuáles son los escarnecedores y los que se burlan? Los que les es muy fácil criticar o hablar de alguien. Dice, y azotes para las espaldas de los necios, los que perseveran en una falta de respeto hacia alguien. Es grave, mis amados, es grave. Simplemente por haber pensado locamente en un momento de María, la hermana de Moisés, ¿por qué? Si a mí también me habla Dios.
¿por qué Moisés? Si también lo puede hacer conmigo. Pero esa no era la situación. Dios había escogido a Moisés. Y claro que lo veían que tenía una discapacidad, pero no es esa la situación. Es el poder darse cuenta que no era puesto por un hombre, sino puesto por Dios. Y entonces le dice, sí, efectivamente puedo hablar contigo, pero yo he escogido a mi siervo Moisés. Y le da las razones de por qué, porque es por su corazón. Porque Dios había tratado 40 años ya con Moisés después de haber salido con Faraón. Y trató con su vida en humildad, en servicio, en sujeción, alabanza, tantas cosas que Moisés tuvo que cambiar. Todo un pensamiento, todo un comportamiento y toda una vida, que es por donde nosotros estamos caminando. Entonces, eso nunca Moisés se levantó en crítica contra Labán. Al contrario, sí, sino que tomaba consejo de Labán. Entonces, debemos de aprender eso. Eso es en cuanto a la falta de honra. Ahora, dice aquí honra que implica en el hogar. Hablar bien de los padres, patrones, funcionarios de gobierno u oficiales de la ley, ¿sí? Ese es parte de lo que nosotros, no por lo que hagan. Miren que sí tenemos de qué hablar, ¿sí? Pero no es de eso lo que se trata, sino de entender por qué el Señor ha permitido el que estas personas estén en eminencia. Nosotros no conocemos el futuro. No conocemos el futuro. Y los tiempos venideros también, porque también eso no lo debemos de descartar. Vamos a leer Efesios 6, ¿sí? 5, no, perdón, 6 y 7. Dice así, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Esto es lo que nosotros debemos de hacer, ¿sí? No te guíes por lo que tus ojos vean, ¿sí? Como el que quiere agradar a hombres, sino como siervo de Cristo, compórtate. Verdaderamente que haya una transformación de corazón haciendo su voluntad, sirviendo de buena voluntad, porque no es la buena voluntad para el hombre, es para Dios, ¿sí? Sabiendo que el bien que cada uno hace, lo recibirá todo. Acuérdese de algo. Dios no es un mal patrón, no es un mal patrón. Entonces vamos siempre a recibir cosas buenas de parte de Él, ¿sí? Entonces, seamos prudentes para guardar esa honra. Dice también que la honra en el hogar implica mostrar respeto a las autoridades, ¿sí? Parándose derecho, mirándolo a los ojos, dirigiéndose. A ver, esto está hablando de una postura. Cuando yo hablo con una persona de autoridad o de honra, hablo y fíjese cómo la gente cuando es honesta, cuando es sincera, cuando va a decir algo, no quiere decir que no lo digamos, pero que lo hace correctamente, con una actitud correcta, lo hace de frente, lo hace con una postura correcta, ¿sí? La gente cuando no lo hace de forma correcta, ¿sabe qué hace? ¿Sí? Como que esconde la mirada, ¿sí? No ve de esa manera.
y tener buenos, ¿qué significa tener buenos modales? Cuando nosotros honramos a alguien, le tratamos bien, le tratamos de agradar, sí, así como nosotros tratamos de agradar al Padre. Dice, los hijos muestran estima por sus padres, esa es la honra. Llamando a casa cuando no pueden regresar a la hora esperada. O sea, no tienen a los papás toda la vida con la preocupación en la boca, ¿sí? Piden permiso para hacer las cosas también de una manera correcta. Creo que siempre es importante. No es que le controlemos la vida a los hijos, no, los hijos deben de saber, ¿sí? Que en el caso de que haya alguna situación, los papás salimos al frente. Y eso merece el ser honrados, ¿sí? Y la honra, el que honra, a sí mismo se honra. ¿Por qué? Porque yo, de acuerdo al valor que yo veo o de la honra que yo veo hacia mi persona, también lo hago con otras personas, ¿sí? Esto tiene una recompensa, por supuesto, ¿sí? El Salmo 50:23. ¿Lo tienen? Ahí voy. Dice, el que me ofrece su gratitud me honra. Al que enmiende su conducta le mostraré mi salvación. Sí. O sea, el que sacrifica, dice aquí, alabanza, me honra. El que me obedece, me honra. Sí. Dice, al que ordene su camino, le mostraré la salvación de mi Dios. O sea, las cosas son evidencia. La honra es con evidencias. Y la honra, ¿sí? Es brindando a una autoridad, capta la atención de esta. Entonces, a quien usted quiera captar su atención, tiene que darle un lugar también. Dice, tomará interés en la vida de su subordinado respetuoso y le corresponderá gustosamente con honra y mayor responsabilidad, porque las personas que están ubicadas, ¿sí? dentro de lo que es el valor de ellas para el Señor, entonces estas son personas respetuosas, respetuosas. Y hay que enseñarles a los hijos, a los nietos, hay que enseñarles este valor para que así sea. ¿Me pueden leer Juan 5:23? Sí, dice así, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Todo es por medio del Hijo. Todo. Recuerde que Dios directamente no puede vernos. O sea, no es que no pueda, es que el Hijo captó toda la atención del Padre y sabe que todo lo que Él quería mostrar, decir, era por medio de su Hijo. Y sigue siendo así. Pero nosotros estamos contenidos en el Hijo. Eso es lo hermoso, que nosotros estamos contenidos en el Hijo. Que cuando ve al Hijo, también nos ve a nosotros, ¿sí? También nos ve a nosotros. Entonces, es por eso, ¿sí? Y dice Proverbios 3, 9 y 10. Honra al Señor. Fíjese cómo es la honra a Dios, a los padres y aún también a las autoridades. Lo vimos en la generosidad. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos.
y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Quién lo dice? ¿Quién está aquí hablando? O sea, ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros lo hacemos por el Señor, o sea, para el Señor, viene de Él la retribución, viene de Él, ¿sí? Pero que pensemos que lo que nosotros el Señor nos da, hablamos precisamente en la virtud de la generosidad, que la generosidad es una actitud de corazón, es un carácter. O sea, la actitud y luego viene el vivir esa virtud y luego viene un carácter. Ya, no tiene nadie que decirme, ni pedirme, ni hacerme. Yo sé la forma de cómo honrar a Dios. Ahora, no voy a honrar a Dios con mis diezmos y mis primicias y dárselo a Él. ¿Cómo? Hay gente que sí lo dice, ¿eh? Hay gente que dice, no, es que yo lo doy a las personas que necesitan. No, es que Dios nunca te llamó a ser administrador de sus bienes. No, no es así. Pero es que yo se lo doy a la gente necesitada. No, 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 no. Ese no es el orden de Dios. ¿Sí? Sino que tiene un orden Dios. Y se lo haces a la congregación, se lo haces a la iglesia, lo haces a Dios. ¿Sí? No es que no los hagas. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Sí? Porque es así. Entonces, ¿qué recibes? Elogios. La honra, el que se honra a sí mismo, a otros se honra a sí mismo. Entonces los elogios conducirán con buenos modales, hace que otros tomen nota de lo que están en eminencia, elogiarán a las personas ante otros. Y también Dios lo dice, honra a quien honra merece. Sí. Aquel que honra, se le honra. ¿Por qué? Porque Dios pone también la mirada ahí. Por eso el que honra al Hijo, honra al Padre. Lo dice Juan muy claro. Sí. Entonces nosotros debemos de saber. Y dice, Silvia, ¿me pueden leer los yo decido? En cada uno decir, yo decido. Yo decido estar atento a quienes me dirigen. Yo decido mostrar lealtad a mis autoridades. Yo decido decir solamente la verdad. Yo decido obedecer de buen ánimo. Yo decido ceder el lugar a mis mayores o a quienes ocupan puestos de eminencia. ¿Sí? Siempre es hacia alguien, siempre. Ahora, yo decido también honrar a mi esposo o a mi esposa. Por supuesto, yo decido honrar a los hijos. Mire, yo considero que cuando es también que tenemos que honrar a los hijos, cuando un hijo nos ha honrado, obedeciendo a Dios, haciendo las cosas correctas, casándose de forma correcta, debemos de honrarle, pero no tan solo a nuestros hijos, sino a todos los jóvenes que lo hagan de esa manera. Y apoyándoles, ayudándoles, ¿para qué? Para honrar lo que ellos dijeron. No nomás son con palabras, sino el que nosotros reservemos algo para honrarlos. A los recién casados, que luego pobres regresan de la luna de miel y regresan con la panza vacía y la heladera también. ¿Sí? ¿A poco no? Regresa uno y a su realidad,
Y más ahora que las jóvenes no se preparan para cocinar. ¡Santo Cristo! Ayer me platicaba una amiga que todo estuvo muy bien y la boda y todo, dice, y cuando nos fuimos a nuestro departamento, ¿sí? Resulta que lo único que había unas cuantas cosas y que llegó y dijo, ¡Ah! ¿Y ahora tengo que hacer comida? Dice, yo nunca me había percatado, nadie me dijo que tenía que hacer comida. Entonces fui, de lo poco que tenía, me fui a comprar, ¿sí? Y le dije, ¿qué podemos comer? Algo que podamos comer con lo que tenemos. Y él le dijo, arroz. Y dice que ella fue y compró el arroz y luego dijo, pues aquí están las instrucciones, ¿verdad? Entonces agarró y vio las instrucciones y así como decía, ella hizo el kilo de arroz para 2 personas. Imagínese usted, estaba el hijo ahí y voltea y se le queda viendo y le dice, mami, ¿era mucho 1 kilo de arroz? Le digo, a ver, nada más piensa, mi amor. Un plato bien de arroz es como un puño bien rebozado, ese es un plato. Ay, mami, hiciste mucho entre arroz, ¿qué hiciste con tanto arroz? Le dice su hijo. Sí, él cayó en cuenta, no, pues hay muchos puños de arroz en 1 kilo, ¿no? Y dice, no, ustedes no saben, comimos toda la semana arroz. En esa semana yo aprendí a hacer todo con arroz. Torrejas con arroz, arroz con verdura, arroz con todo, con todo. ¿Por qué? Porque era un mundo de arroz, ¿sí? Entonces, claro, ¿por qué? Porque creo que a veces como mujeres grandes también no ayudamos a las jóvenes. Mire, yo hago prematrimoniales y no sabe son 10 clases. Y en la clase 5 que ellos hacen una planeación por 6 meses, empiezo. ¿Sabes cocinar? Casi todas me dicen que no. Le digo, bueno, de aquí en adelante, ¿sí? Todos los fines de semana, o todos si no en tu casa hacen de comer los fines de semana, no nada más el sábado. Bueno, entonces vas a agarrar viernes y sábado, ¿sí? Y te vas a ir con tu mamá a meter a la cocina. Y le vas a decir a tu mamá, ¿sí? Que tienes que aprender a cocinar. Los que tienen mamás, pero luego cuando ya me los agarro grandecitos, pregúnteme, porque no tienen ni a quién preguntarle. Cuando ya viven en departamentos y que son solos o que son de otro lugar, no, pobres, sufren. Y le digo, a ver, tienes que hacer un menú y tienes que saber que tienes que comer todo lo que necesita. Debe de llevar proteínas, debe de llevar vitaminas, debe de llevar carbohidratos, o sea, medidos los carbohidratos, por favor. No, 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 pobres, sufren, 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 sufren. Y así les voy diciendo, dentro de todos los temas que se da, yo les voy metiendo, ¿sí? Les voy metiendo. Bueno, ahora, haz un menú, ahora digan un menú, aparte de la clase, hagan un menú, a ver, hagan una lista de lo que necesitan, a ver, qué día van a comer y qué cosa, o sea, qué cantidades, no, 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 es todo un desafío, es todo un desafío, ¿sí? ¿Por qué? Porque las mamás nunca les enseñaron. Se conformaron con que fueran estudiantes y ya. Y la realidad es que se querían casar. Entonces, bueno, vamos a ver otra característica muy importante, ¿sí? Muy Perdón, importante, que yo perdón. considero que es hermosa, además, eh, que es la hospitalidad. Una virtud, sí, Raúl. No, hay un versículo que a mí siempre me encantó respecto a lo que comenzamos hablando hoy y terminamos la clase anterior
de que todo viene de Dios, que todo es gracia, ¿no? Y es en Filipenses 2, versículo 3, cuando dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y ahí hace una aclaración, dice, antes bien, con humildad, estimad cada uno a los demás como superior a él mismo. Así es. Y, y a veces es muy difícil el equilibrio o tener el amor de Dios, como decíamos hace un ratito, de poder amar de esa manera. Ujú. Y no tan solo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo el honor, la honra. Mucha gente se acerca y sirve por amor a Dios realmente muchas veces. Ujú, por Y a veces supuesto. se malinterpreta eso como si estuviera al servicio de uno y no es así. Es que la gente viene por amor a Dios, a servir a Dios y por Ujú, consecuencia a uno, ¿no? Y es claro, tan difícil esa parte de poder estimar al otro como superior y saber que si hay algo en uno es porque Dios lo lo dio. dio, gracias a mí o a él o a cualquiera. Ujú, ujú. Y un Filipenses, primerito. Filipenses 2:3. así Y es. mi señora aprendió a cocinar en la iglesia, la Bien, pero hermana de la iglesia. bien, Así que bien. Eso cuando y nos las clases casamos de ya sabía cocina son cocinar. lo mismo. Eh, Ay, sí, 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 qué bueno. Ay, es tan hermoso. A mí me encantaba en la congregación en México estar en la cocina. Ay, era mi delicia, mi delicia, mi delicia. ¿Sí? Me gustaba mucho, mucho, mucho. A mí cuando ya me sacó el señor de la cocina, yo sufrí porque eran tiempos hermosos, de todo, eran tiempos de orar, tiempos de llorar, tiempos de alabar al Señor, tiempos de todo, de todo. A mí me encantaba el poder hacerlo. Pero es cierto, a veces vemos a la gente, ¿sabe por qué, Raúl? Porque siempre mucha gente ha abusado de ver el servicio a Dios jerarquizado, y no es así. Es tan importante el que cuida la puerta, ¿sí? Como el que habla la palabra. Hay gente especializada para estar en puertas y perciben todo. Pero cuando no se les capacita o se les habilita para tener un discernimiento, ¿sí? De acerca del, de las personas, discernimiento de espíritus, no lo saben, pero son tan importantes los que están en las puertas. Las puertas son muy importantes. Y es importante el que también ayuda en la limpieza. Y es importante también el que recoge la ofrenda. Y es importante los que cuidan a los niños. Todas las personas. Y todas le sirven al Señor. Todas le sirven al Señor. Es cierto. Y lo mismo, ahorita vamos a ver. Lo mismo es la hospitalidad. La hospitalidad es así en la congregación, así como es en la congregación, también es en nuestra casa. ¿Qué es la hospitalidad? Es compartir gustosamente alimento, techo, ¿sí? O conservación para conversación, para beneficio de otros. La hospitalidad no nomás se refiere a llevar a alguien a nuestra casa y darle de comer. No, no nada más se refiere a eso. Ponemos a la disposición de Dios nuestros hogares. ¿Y sabe qué? Los cristianos somos bien intrépidos, bien intrépidos.
hay un congreso y nos dicen, ¿quién puede hospedar personas? Y nosotros decimos, yo tengo 2 lugares, ¿no? Yo tengo 3 lugares, yo tengo un lugar. Y nos ofrecemos, pero no lo conocemos a la persona. Y abrimos nuestra casa, y abrimos nuestro hogar, y abrimos nuestro corazón. Les decía yo a otro grupo, ¿alguna vez han tenido alguna mala experiencia con los que hospedan? Yo nunca. Y mire que yo hospedaba, que qué barbaridad, porque como tenía lugar, yo hospedaba a mucha gente. Y yo nunca, nunca tuve una mala experiencia. Pero yo Incluso cuando uno siempre, es, ¿cómo? perdón, que incluso cuando uno es hospedado en algún lugar, nosotros hemos ido a Córdoba, hemos estado en un montón de lugares siendo hospedados y siempre los hermanos nos atienden, pero de manera excelente. Sí, Muy bien, sí, 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 de sí. veras, porque hay una Mm. disposición. Pero el otro día me decía esta persona, dice, pero ¿se dan cuenta cómo es algo por fe para el Señor? Y no pensamos, nunca pensamos que hay algún riesgo, que hay alguna situación. No, 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 yo nunca he pensado. Le digo, y gracias a Dios, cuando uno hace las cosas correctamente, Dios se encarga, sí, de traernos a las personas correctas. Yo conozco una persona que ella dijo, no, yo nunca vuelvo a hospedar a alguien, porque la persona que me tocó, ¿sí? Ella no me pedía, me demandaba. Es que yo estoy acostumbrada a comer esto, es que yo estoy acostumbrada a que me llevan y me traigan, yo estoy acostumbrada. Y yo le dije, qué barbaridad! Le dije, ¿cómo te tocó una tan pedidora? Sí, me dijo, sí, de veras. Dice, no, yo dije, no, no vuelvo a hospedar, porque no, con tantas condiciones, no le dije, es que es eso. O sea, ya ahora tienes temor de hacerlo. Ah, mira qué fácil te cortaron las alas. No, 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 es ponerlo en manos de Dios y claro que sí, ¿cómo que no? Pero qué importante, pero ¿sabe que yo me di cuenta de algo? Que esta persona le gustaba la soledad. Ahí está, ahí está. Porque lo contrario a la hospitalidad es la soledad, ¿sí? Pero la soledad trae un paquetito atrás, o muy profundo, que es el egoísmo, ¿sí? El no querer compartir o convidar de lo que tiene. ¿Qué es? Encontré una palabra muy, muy interesante que se llama filoxenia. La filoxenia proviene del griego, que quiere decir amor a los extraños. Fíjese. Y yo dije, mira, es cierto. Yo siempre vi como una oportunidad el hospedar a alguien que no conocía. Y entonces el abrir mi casa, por supuesto que sí. Y vamos a ver Romanos 12:13. Raúl, me busca luego Hebreos 13:2. Silvi, me buscas Hechos 16:33 y 34. Y luego 21:8 y 9.
¿sí? Y Tito, Miguel, por favor. Tito 1:8. Y ahorita vamos a leer Romanos 12:13. Dice Pablo, dice, compartiendo, ¿sí? Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis. O sea, es cierto, o sea, debemos de compartir a la gente necesitada de los santos, practicando la hospitalidad. Porque también hay, ¿se acuerda de la viuda en Elías cuando hospeda a Elías? ¿Sí? Una mujer que recibió aquella que le dijo, hazme una torta y sí, hazme una torta y con lo que te queda. Es que nada más tengo una poquita de aceite y un poquito de harina. Sí, dámelo. Sí, que Dios habrá de proveerte. Y dice que nunca se le acabó, ¿sí? Aquel aceite no cesó de salir. O sea, mucho más, dice, porque después de que se acabe esto, mi hijo y yo nos vamos a morir. Y también hay otra de la Sulamita, ¿sí? Que recibe a Elías y después de que él lo vuelve a recibir, y él se percata de que no tenía hijos. También. Y entonces ella le construye un lugar, ¿sí? Y cuando ellos le construyen un lugarcito a Elías para que se quedara, entonces Dios les da, ora por ella y Dios les da un hijo. O sea, no hay nada cuando nosotros brindamos algo de beneficio para alguien. Sí. Acoger, la hospitalidad es acoger con amabilidad y generosidad al visitante. Acoger al cuerpo responsablemente, siempre tener las puertas abiertas para el que Dios mande. Entendiendo que Él es el que manda muchas veces a las personas. Y mire lo que dice Tito 1:8. ¿Lo tiene Miguel por ahí? Sí, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Eso es el carácter de una persona, ¿sí? Así es como debe de ser. Ese es uno de los beneficios de hacerlo. Y nosotros lo vemos en la casa, ¿no? En el hogar. Ser amigables con otros. La hospitalidad, eso va a traer a cada uno de los integrantes de la casa. Hablando con los vecinos. Qué importante para alcanzar sus vidas. Presentándose ante las personas nuevas, saludando, ¿sí? O a los desconocidos, dice, con una sonrisa.
O sea, ¿qué es lo que hace el que nosotros brindemos esa parte? Prepararse para recibir visitas, organizando y limpiando y preparando todo para cuando llegue una visita. Qué importante, ¿sí? El que no tan solo dice, hospedaos, en primera de Pedro 4:9, dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, ¿sí? Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforma, ¿sí? Gracia de Dios. Si alguno palabra, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo eso nosotros hacemos. Todo eso es que nosotros hacemos. ¿Y sabe qué? Los hijos aprenden a ser hospedadores también. Los hijos también tienen que saber bajarse de su cama, ¿sí? Para dar la cama a otros. Yo me acuerdo de cómo mis hijos tuvieron que aprender. Ay, pero un día cómo me dio risa, porque llegó un joven de aquí de Argentina y iba a estudiar al instituto de Marcos Witt hace muchos años. Y entonces llegó, pero era un muchacho flaco, y alto. Y entonces yo le dije a mis hijos, le dije a él, mira, no tengo espacio, ¿sí? Solamente tengo la recámara de mis hijos, pero eran cuchetas. Entonces, si no te molesta, que mis hijos se suban arriba y tú te duermes abajo. ¿Y cómo me acuerdo que agarró uno de mis hijos y se puso al lado? ¿Sí? Y entonces lo vieron tan alto que entonces agarró y entonces el otro se puso enfrente. Lo estaban midiendo. Entonces, ya, pues bueno, no hay problema, que no sé qué, que yo ni pensé, yo no pensé en que estaba demasiado alto. A mí lo que me preocupaba era llenarle la panza, ¿sí? Entonces le dije, siéntate y ahorita te doy de comer. No, Pati, no se moleste. No, ¿cómo no me voy a molestar? No, si no es molestia, le dije, pero tú tienes hambre, estás llegando. Entonces, no, véngase, ahorita vas a comer. Nosotros ya habíamos comido y entonces le serví y él estaba muy agradecido, muy contento y todo. Bueno, se fue al instituto en ese momento y cuando regresó, mis hijos, ¿sabe qué habían hecho? Resulta que la cama, sí, entonces no cabía. Entonces le sobraban de las pantorrillas para afuera, porque de veras era muy alto. Entonces lo que ellos hicieron fue ponerle los libros de las enciclopedias. Y agarraron y sacaron todas las enciclopedias y las pusieron. Y las enciclopedias de mi marido eran así, pero así. Y las sacaron todos y la pusieron así una otra y luego le pusieron un cojín de los de la sala. De los grandes le pusieron un cojín. Y le dijeron, aquí sí cabe, aquí sí cabe. Y cuando yo llegué le dije, ¿qué están haciendo? Pues los vi sacando los libros de la enciclopedia. Me dijeron, mamá, él no cabe en la cama.
Entonces lo que vamos a hacer es alargarle la cama para que quepa. Ay, no, le dije, por eso te pusiste, porque a mí se me hizo raro que uno se pusiera al lado y el otro enfrente. Y yo dije, ¿y ahora qué tienen estos, no? ¿Qué están haciendo? Pues lo estaban midiendo. Entonces dijo, ¿te fijaste cuánto le faltaba de mi estatura? Sí, dice, sí, todavía él estaba, bueno, entonces vamos a hacérselo. Y le hicieron su cama a su medida. Ay, él estaba tan conmovido porque le dijeron, no está tan bonita, no se ve tan bonita, pero vas a dormir cómodo. ¿Sabe qué? A ese joven nunca se le olvidó. Fueron 2 noches, 2 días que estuvo en mi casa, yo me olvidé del joven. Pasan muchos años y yo vengo a Argentina, porque el Señor nos manda a Argentina, y ese hijo que se puso al lado, ¿sí? Para que lo midieran, ese hijo se vino con nosotros y él nunca se olvidó. Y este hijo de un pastor que se apellida Chesco, ¿sí? Y él era una de las personas que cantaba con Marcos Brunet. Entonces, inclusive todavía lo hace. Y entonces cuando se ven, ya viene mi hijo, conoce a Marcos Brunet, andan ahí juntos, y un día que llegan a mi casa, ¿sí? Porque ahí empezaron los grupos de oración de Toma tu lugar. Entonces nos ve y nos dice, Pati, me dice él, y yo hasta dije, ay, ¿y este quién, de dónde me conoce, no? Qué gusto me da, y me abrazaba con un gusto, y agarra a mi hijo y dice, y agarré yo y le digo, ¿tú me conoces? Y me dijo, sí. ¿Se acuerda que usted un día, ustedes me hospedaron 2 días y que sus hijos alargaron la cama? Le dije, sí, de eso sí me acuerdo, pero no me acordaba de tu cara. Y él dijo, yo nunca me voy a olvidar, nunca me voy a olvidar de cuántas cosas sus hijos me llevaron y me enseñaron y me mostraron, dice, y alargaron su cama. Ay, cómo me daba risa a mí. Yo le dije, qué barbaridad. ¿Por qué? Porque ellos estaban listos, siempre para hospedar a alguien. Y sabían que, bueno, más valía que lo entendieran, porque los papás siempre hospedaban, entonces. Pero qué hermoso es saber. Y aquí dice, ¿sí? Cómo ellos van a practicar esos buenas costumbres y buenos modales. Y también dice que serán diligentes y libres en la casa para ordenar, para mantener, porque es cierto. Yo siempre les decía, la casa siempre tiene que estar recogida. ¿Por qué? Donde se recibe cualquier persona, cualquier visita, que sea una casa digna de Dios. No que esté toda patas para arriba, no, ¿sí? Sino todo en su lugar, al menos lo que era la living y lo que era el comedor, ¿sí? Lo demás en sus recámaras ustedes lo pueden hacer, pero aquí no, porque siempre estamos recibiendo personas. Y la recompensa de esto, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Que con los años, ¿sí? Con los años, aquellos, dice, que visitan tu hogar y comparten tus alimentos serán afectados positivamente por tu interés genuino en ellos. Es cierto, es cierto. Este joven nunca se olvidó. Dijo, nunca, Pati. A mí me marcaron tus hijos con lo que hicieron, de cómo me atendieron, de cómo hicieron. ¿Sí? Entonces, en el mío, amor. Entonces, somos de influencia. ¿Qué dice Hebreos 13:2? Hebreo, leo un poquito, un versículo antes. Deberes cristianos, dice. Permanezca el amor fraternal. Y ahí dice el 2.
no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ellas algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. así es, ¿sí? O sea, permanezcan en ese amor fraternal, porque a veces no nos damos cuenta de quién recibimos. ¿Y qué pasó con este muchacho? Que con los años, él también muchas veces recibió a mi hijo, ¿sí? En su casa, y él también nos llegó a recibir cuando estaba aquí en Córdoba. ¿Qué dice? Que también son modelos dignos de imitar. Las personas mayores sabias que invitas a tu hogar para que compartan relatos de carácter de sus propias vidas, afectarán positivamente la vida de tus hijos. Este joven, ¿sí? Después apoyó, respaldó el ministerio de mi hijo mucho tiempo. Y los amigos de él a mi hijo, ¿sí? Cuando él ya, Dios lo llamó también a Argentina. Eso es lo que dice Hechos 16, 33 y 34. Dice así. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les levantó y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Llevándolo a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. ¿Estaba bien? Dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Se acuerdan de quién era? ¿Sí? Hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Llevándole a su casa, le puso la mesa y se regocijó con todos los de su casa. A ver, si seguimos, ¿sí? Que habían creído a Dios. ¿De quién está hablando? Del carcelero, ¿sí? Del carcelero, que cuando sale, ¿se acuerdan de Pedro y Silas? Y entonces ellos que se les rompen las cadenas, ¿sí? A Pablo y a Silas, y salen a hablarles a estas personas, ¿sí? Deje, le pongo para saber el contexto, porque si no, se va a hacer un pretexto. Y ellos les recibieron y en ese momento y se bautizaron, ¿sí? Ellos y su casa. Luego el 21, ¿sí? 8 y 9. ¿Lo tienes por ahí, Silvia? Ay, perdón, lo leí con el micrófono apagado. Ahí se lo leo. Sí. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Sí? Y luego dice también el 16.
El 21:16. Ujú, sí. Y nos acompañaron, tengo abierto, sí. Y nos acompañaron también algunos de los discípulos de Cesarea, quienes nos condujeron a Masón de Chipre, un antiguo discípulo con quien debíamos hospedarnos. O sea, quien los debía de hospedar. O sea, unos a otros, ¿qué pasó? Se fueron enseñando y en eso encontraron, mire qué hermoso, porque dice ¿quiénes eran aquellas que profetizaban? Las hijas. Así es, así es. Y seguramente que ellas nunca lo habían hecho, pero comenzaron a profetizar, ¿sí? Y entonces se dieron cuenta que ellas también tenían como lo tenía Agabo, ¿sí? También tenían ellas eran profetisas, las hijas de Felipe, ¿sí? Qué importante es poder, porque así vamos aprendiendo, así vamos conociendo. Y vamos a ver lo que este personaje de carácter, ¿sí? Hizo. Dolly Madison, que fue un ejemplo de una mujer hospedadora, ¿sí? ¿Quiere leerlo, Raulita, por favor? Bien, me va a costar un poquito, pero cuando Dolly Madison tiene 15 años, su padre sufrió un revés económico. Después de concederle la libertad a los esclavos que tenía la familia, como resultado, ella tuvo que interrumpir sus estudios y encargarse de la cocina y otras tareas que anteriormente habían hecho los esclavos. También se hizo responsable de la confección de ropa para sus 6 hermanos y hermanas menores. La destreza que desarrolló bajo estas circunstancias le permitieron ser sensible a las necesidades de otros durante el tiempo que fue anfitriona en la Casa Blanca. Mientras su esposo fungía como, fungía como secretario de Estado en la administración del presidente Jefferson, quien entonces era viudo. Durante sus 16 años como primera dama, las habilidades sociales de Dolly Madison la hicieron famosa. Dirigía con hábil cortesía las conversaciones para evitar conflictos. Después de que la Casa Blanca fue incendiada por los ingleses durante la guerra de 1812, siguió recibiendo visitantes instala- eh, en Sí. instalaciones temporales. Sería absolutamente imposible que alguien se condujera con más prioridad que ella, dijo un residente de Washington respecto a sus habilidades como anfitriona. Siguió practicando hospitalidad en Washington hasta su fallecimiento. Fíjese, nadie conducía con tanta propiedad, ¿sí? Aún las charlas que en ese entonces había tan conflictivas como esta mujer. O sea, era famosa por eso, por cómo conducía las charlas entre unos y otros. Imagínense, entre un bando y otro. Inglaterra había quemado la Casa Blanca. Sí, no era cualquier cosa. Pero ella sabía cómo tratar, cómo conducir. ¿Qué lo llevó? El haber sido una mujer instruida para eso. ¿Sí? Entonces, esta mujer durante ese tiempo fue
toda una mujer que practicaba la hospitalidad. Recibía a las personas y acondicionaba todo para poderlos recibir, porque eran cuestiones de estado. Y mire lo que hace el borrego cimarrón, ¿sí? Del oeste de los Estados Unidos. Vive en cuevas y en laderas de montaña. Ahí cada miembro del rebaño tiene que compartir la vivienda hospitalariamente con los demás y cuidar de la seguridad de otros. Ay, no, yo digo, Señor, no puede ser que hagas estos animales con tantas características, ¿no? De virtudes y de ejemplo. Imagínense que no somos hospedadores y Dios, cuando lleguemos delante de Él, mira, no fuiste tan bien, tan fiel como el borrego cimarrón. Porque Él sí hospedaba, Él sí cuidaba a las personas que tenía que compartir, ¿sí? Los lugares donde ellos vivían, ¿sí? Las viviendas de ellos, y tú no pudiste compartir la que yo te di. Ay, no, va a ser una vergüenza eso, va a ser una vergüenza, porque si bien no vamos a ser juzgados, claro que no, porque ya somos salvos, pero sí de nuestras acciones. Sí, de cómo nos conducimos, de eso sí, no nos vamos a escapar. ¿Por qué? Porque va a haber un juicio de las coronas de los hijos. Y entonces ahí van a salir las verdades del corazón. Por eso yo decido dar la bienvenida a los visitantes. Yo decido hacer que otros se sientan importantes como lo hacía Dolly Madison, ¿sí? Yo decido prepararme para recibir visitas. Yo decido compartir gustosamente mis cosas, porque hay que hacerlo, ¿sí? Yo decido no esperar nada a cambio. ¿Por qué? ¿Por qué yo no espero nada a cambio en esta vida? Porque se va a quedar aquí. Pero lo que yo sí quiero recibir, ¿sí? Son la corona, las coronas en el cielo, haciendo lo que yo tengo que hacer. Ahora, ¿cómo lo tengo que hacer? En humildad. No hay otra forma. No hay otra forma. Solamente cultivando la humildad, solamente cultivando el honor, es que yo puedo hospedar a alguien adecuadamente. Y esa es otra de las virtudes que tengo que Se le murió el internet, parece. Ahí, a ver. Ahí volvió. porque ahí está, ahí está. Bueno, ¿qué es lo contrario a la humildad? El orgullo. El orgullo. ¿Cuándo? ¿Sí? Cuando yo no reconozco, cuando el orgullo, fíjese todo lo que trae el orgullo. Arrogancia, altivez, ¿sí? Pretencioso, es una persona pretenciosa, es un avaro. No quiere compartir, no quiere dar las cosas. Y busque por ahí, Raulito, primera de Pedro 5:5. Y aquí nos vamos a dar cuenta lo que es el orgullo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy triste que si de gracia hemos recibido, no aprendamos. No aprendamos esto que dice en Romanos 12:16.
unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los otros humildes. No sean sobrios en sus propias, sabios en sus propias opiniones. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres, ¿sí? Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estar, ¿sí?, en paz con todos los hombres. No os avergüence vosotros de sí mismos, amados míos, sino dejad lugar, ¿sí?, a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ¿qué es lo si algo hubo que molestó, no debes de ser orgulloso. Deja que Dios se encargue de las cosas. No trates de imponer tus propias verdades. ¿Qué dice Primera de Pedro 5:5? Primera de Pedro 5:5 dice, ¿Me lo igualmente puede decir, jóvenes, Raulito? sí, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.